Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 17 de junio. Mentes renovadas. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Les invito, mis hermanos, a que oremos a nuestro Redentor, a que oremos y encomendemos nuestra vida delante del Señor. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias por hoy, segundo día de esta nueva semana en la cual nos permites entrar, nos permites acercarnos delante de ti, Señor, para seguir encomendándonos en ti. Ayer tuvimos un buen día, Señor, de edificación, día de crecimiento espiritual, día de edificación, día de madurar, día de avanzar en los asuntos espirituales, en los asuntos del reino, Señor. Y te agradecemos por ello, por esa firmeza que podemos obtener cada día, Dios de la gloria, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de todos los medios que nos has concedido, y pues ayer especialmente que nos concediste estar, Señor, con nuestros hermanos en la fe y juntos, Señor, juntos estar adorándote, juntos estar glorificándote, juntos estar, Señor, delante de tu presencia y todos a una sola voz, como un solo hombre, como tu cuerpo que somos, estando ahí para darte el honor, la gloria y toda la exaltación, Señor. Gracias por ello, Dios. Muchas gracias por el tiempo que incluso después del culto pudimos diligentemente tener para seguir edificándonos, para seguir creciendo, para seguir madurando, Señor, porque es la idea, Dios de la gloria. Tu palabra dice que tú nos predestinaste, que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos, para sin mancha, pero más exactamente esta santidad y esta pureza, Señor, está relacionada con el hecho de hacernos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Y por eso aquí está nuestra vida una vez más, Señor, buscando edificación porque lo necesitamos cada día, Señor. La oración del día, la lectura de la palabra del día, la meditación del día sirve para ese día, pero al otro día, Señor, necesitamos volver a orar, necesitamos regresar otra vez a la palabra, necesitamos regresar otra vez a la meditación, y gloria a Dios por las palabras que leemos anteriormente y que sirven de constante meditación diaria, Señor. Pero me refiero es a que la meditación del día de ayer nos sirve para la de hoy. Hoy tengo que volver a meditar, así sea en el mismo versículo, en la misma palabra que traíste a nuestra vida, Señor. Debo volver a meditar para volver a orar, Señor, y seguir encomendándonos delante de tu presencia. Hoy es un día también para volver a adorarte, volver a exaltarte, volver a honrarte, Señor, volver a batallar contra los deseos pecaminosos que pelean, que dan guerra a nuestra mente, Señor, para arrastrarnos hacia ellos. Pero, como dice tu palabra, si vivimos por el Espíritu, es nuestro deber andar por el Espíritu, Señor. Y aquí está nuestra vida por ello, Señor. Gracias, muchas gracias por concedernos estar por eso aquí en este lugar, para tomar este corto momento, Señor, y usarlo para nuestra firmeza, bendito Dios. Gracias por aquellos que este devocional es un complemento al devocional que tienen, o gracias por aquellos que luchando con la vida devocional pues han tomado este tiempo como su vida devocional matutina, Señor, y de esa manera pues gracias por aquellos que han sido ayudados, gracias por aquellos que pues que nos han informado, Señor, y con eso alegra nuestro corazón de que ha sido este devocional un medio para reafirmarse, para reconciliarse, para restaurarse espiritualmente y forjar disciplina en su vida espiritual. Gracias por ello, Señor. El honor, la gloria, la alabanza y la exaltación sea a ti por ello, Señor. Y todos estamos aquí, Dios, desde los que dirigimos, Señor, hasta todos los que
están ahí conectados. Este tiempo es un tiempo de real crecimiento para nuestras vidas espirituales. Gracias te damos por ello, Señor. Sin embargo, pues aquí estamos también para colocarnos a cuentas y pedirte que nos perdones y pedirte, Señor, que santifiques nuestra vida, Dios de la gloria, que nos purifiques porque hemos pecado. Porque tal vez, y esto para nuestra vergüenza, tal vez aún incluso luego de haber escuchado tu palabra el día de ayer, de haber compartido con los hermanos, tal vez en algo terminamos cediendo y pecando. Así sea algo mínimo, así sea algo de la mente, pero lo hicimos, Señor. Y si no fuimos, Señor, si fuimos ante tu presencia el día de ayer, gracias, Dios mío, por tu perdón. Si no, porque tal vez pospusimos el momento de arrepentimiento y al final olvidamos lo que hicimos, Señor, pues aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor. Y creo, Dios de la gloria, que cuando hay oraciones de arrepentimiento, Señor, y encomendamos o ponemos delante de ti aún aquellas cosas que olvidamos, sé que tú has perdonado, bendito Dios. Sé que tú perdonas, sé que tú tienes misericordia, sé que tú sigues teniendo paciencia. Pero me refiero a aquellas cosas que tal vez ni siquiera las presentamos como algo inconsciente que hayamos cometido o algo indirecto, Señor. Y por eso aquí estamos delante de ti para pedirte perdón por aquellas cosas por las cuales no lo hicimos, Señor, por aquellas cosas que cometimos, sea de manera inconsciente o indirecta. Y pidiéndote perdón y pidiéndote que nos ayudes, Señor, a tener mayor discernimiento y a tener una mayor urgencia de arrepentimiento cuando hemos pecado. No importa qué tan leve sea tal pecado, Señor. Lo haremos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, que el devocional que vamos a leer sea de gran edificación y de gran confrontación para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Junio 17, mentes renovadas. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Las torres de control de un aeropuerto son lugares fascinantes. Para habitaciones tan pequeñas contienen capacidad y potencia tremendas. Las instrucciones dadas desde estas torres evitan el caos y garantizan la seguridad. Si algo sale mal en ellos, el impacto se siente más allá de sus paredes y a menudo constituye un gran peligro. Del mismo modo, podríamos decir que nuestras mentes son las torres de control de nuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos está directamente relacionado con lo que está sucediendo en nuestras mentes. En nuestras mentes, la capacidad de considerar posibilidades, tomar decisiones, juzgar nuestros sentimientos y dar formas a nuestros afectos. No es de extrañar entonces que Pablo diga que si vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, en respuesta a la misericordia de Dios hacia nosotros en Cristo, Romanos 12:1, nuestras mentes son cruciales. Ser cristiano implica asumir una mentalidad radicalmente alterada que resulta en pensamientos cada vez más puros y un comportamiento santo que no se ven en una vida sin Cristo. Como Pablo escribe anteriormente en Romanos, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Este cambio de perspectiva viene por el poder del Espíritu Santo, cuando Él nos instruye en la verdad de la palabra de Dios. Tal cambio es un proceso. Cada día estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Nuestras mentes, de hecho, toda nuestra vida se está renovando. No somos ni todo lo que deberíamos ser, ni todo lo que vamos a ser, pero tampoco somos lo que una vez fuimos. Y cuando nuestras mentes están bajo la jurisdicción del Espíritu y de la palabra de Dios, el resto seguirá inevitablemente lo que Él quiere. Nos damos cuenta de que su camino es el mejor y estamos encantados de andar en él. Pensamos antes de actuar. Nos negamos a ser moldeados por los moldes de este mundo, aprendiendo a ver dónde se nos está vendiendo una mentalidad que se basa en una mentira en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Así que confía en que el poder de la palabra de Dios renovará tu mente y pídele al Espíritu que la obre en ti. Busca formas en las que el mundo te esté llamando a conformarte y míralas como oportunidades para permitir que tu mente sea transformada por la sabiduría piadosa.
Y hazlo no porque debas hacerlo, sino porque es tu alegría, porque sabes que bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas paz. Proverbios 3, del 13 al 14 y 17. Proverbios 3, del 1 al 18. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí tenemos en estos devocionales que siguen, todos esos días vamos a estar enfocados o el escritor nos va a mantener enfocados en el capítulo 12 de la carta a los romanos, ¿no? Y ayer estudiamos el capítulo 1, el versículo 1, y la verdad, esta parte aplicativa, obviamente toda, como les mencionaba ayer, lo que es los 11, lo que conocemos como los 11 primeros capítulos de Romanos, son muy confrontantes por lo que se nos enseña de manera doctrinal, ¿no? Pero cuando uno llega a la parte aplicativa desde el versículo 1, realmente es algo bastante confrontante porque va dejando en claro, va dejando por entendido qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. ¿Qué hace un justificado? ¿Qué hace un redimido? ¿Qué hace alguien que ha sido liberado del poder del pecado? ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y aquí obviamente pues nos encontramos con esto, ¿no? Ahora, ayer hablamos de cómo el apóstol Pablo ruega, ¿sí? Cómo pide, él simplemente pudiese haber demandado algo, ¿sí? Él simplemente hubiese podido haber exigido como apóstol algo, pero como es algo que eso que se pidió ayer es algo que debe surgir del corazón, debe surgir de adentro hacia afuera, entonces Pablo por eso lo pide mediante ruego para que lo que él demanda no sea algo que ellos van a hacer externamente, sino algo que van a hacer desde su interior, presentarse, ¿no? En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque es el culto racional, lógico, voluntario, espiritual que Dios nos ha dado. Pero eso está conectado con esto. Y él ahorita más adelante va a establecer esa conexión. Por eso decía que Pablo no lo pone como una ordenanza, sino como una petición profunda, una petición de ruego, de súplica. Imagínese a Pablo arrodillándose y mirando hacia los romanos diciéndoles: hermanos, les ruego por las misericordias del Señor que los ha salvado, que por favor presenten su vida, todo su ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿sí? Y entonces ahora entra este punto: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen o comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? O como lo traduce la Reina Valera, me parece también en su punto, para que podamos comprobar o verificar cuál es esa buena voluntad de Dios que también es agradable y perfecta, ¿sí? Así como les decía ayer, no existen tres tipos de sacrificios creyentes: el vivo, el santo y el agradable a Dios, ¿no? Es un mismo sacrificio, lo mismo es la voluntad. Lo digo porque cuando recién inicié en mis caminos, alguien decía que la voluntad de Dios había tres tipos de voluntad divina: la voluntad que era buena, la voluntad que era aceptable, la voluntad que era perfecta. Pero el apóstol Pablo no está hablando de tres tipos de voluntad, está hablando de qué es o cuáles son las características de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable o aceptable, es perfecta, y es la que nosotros debemos abrazar, es la que nosotros debemos entender, porque cuando la entendemos, cuando entendemos esa característica de la voluntad del Señor, y cuando lo entendemos mediante o como producto de una renovación de nuestro entendimiento, entonces eso es puesto en práctica. Y él habla acerca de las torres de control, ¿no? Cómo desde esos lugares tan pequeños pueden mover aparatos gigantescos y pueden llevar a cabo una correcta organización dentro de lo que tiene que ver con los aires y con todo el tema de los aviones
en fin, ¿no? O cualquier cosa que se esté manejando desde esa torre de control. Y lo conecta con nuestra mente, ¿no? Conecta esa metáfora con nuestra mente. Dice que del mismo modo podríamos decir que nuestras mentes son las torres de control de de nuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos está directamente relacionado con lo que está sucediendo en nuestras mentes, y es obviamente totalmente correcto esto que nos está enseñando el escritor, porque nosotros somos antropológicamente, es decir, en la doctrina del hombre, se nos enseña que somos una unidad psicosomática. Cuando hablo de esas dos palabras es porque estoy mencionando la parte inmaterial y la parte material, psiqui de alma o de mente y soma de cuerpo. Somos una unidad físico-espiritual, una unidad que, aunque hablemos desde la parte reformada, que somos dicótomos, es decir, compuestos por alma o espíritu y cuerpo, ¿sí? O cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, que es lo mismo, pero somos una unidad indivisible. Lo que sucede con nuestra alma se refleja en nuestro cuerpo, y lo que le sucede a nuestro cuerpo lo vamos a reflejar en la parte inmaterial. Si estoy enfermo, eso me va a afectar. Si mis órganos y todo lo que tiene que ver con mi parte física se afecta de alguna manera por enfermedad, por accidente, eso se va a interiorizar. Va a haber tristeza, no va a haber ese gozo, no va a haber tranquilidad, o se va a mantener una lucha al respecto con ello. ¿Por qué? Porque está afectado. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. El espíritu abatido entonces muestra o lo refleja en el exterior. Somos eso, y por eso lo plantea de esa manera, ¿no? Lo que hacemos con nuestros cuerpos está relacionado con lo que sucede en nuestra mente. En nuestras mentes tenemos la capacidad de considerar posibilidades, tomar decisiones, juzgar nuestros sentimientos, dar forma a nuestros afectos. ¿Sí? No es de extrañar por eso que Pablo utilice este texto y lo relacione, porque primeramente pues porque está conectado y está seguido al texto anterior. En nuestra Biblia leemos versículo 1, versículo 2, pero en la línea de pensamiento Pablo conecta. No estamos hablando del libro de Proverbios, que a veces hay un verso un verso diferente al anterior y al posterior. En este caso es una carta, es epistolar, y por lo tanto la idea posterior, sobre todo si estamos iniciando una nueva idea con el capítulo 12, o lo que conocemos como el capítulo 12, la siguiente idea o el siguiente versículo está ligado al verso anterior. Y por eso lo que dice el escritor, no es de extrañar entonces que Pablo diga que si vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo en respuesta a la misericordia de Dios hacia nosotros en Cristo, nuestras mentes sean cruciales para ello. Nuestras mentes sean cruciales para ello. ¿Y por qué, hermano? Porque toda acción, lo que Pablo plantea en el versículo 1 es una acción. Presenten. Eso es una acción, presenten sus cuerpos, implica lo material. Entonces, toda acción toda acción es una decisión originada en la mente. Aún incluso, hermanos, las reacciones espontáneas, de pronto, de algo que dice, ¿no? Acción-reacción, ¿sí? Aún esas reacciones espontáneas fueron originadas en nuestra mente. Así haya sido rápido, pero es la mente la que dijo, haz algo, y su cuerpo actuó. No, su cuerpo no actuó de manera inerte o independiente a lo que su cerebro a través de un pensamiento le dijo. Bueno, es lo maravilloso del ser humano.
Si, no sé, un perro va a morder y yo alcanzo a quitar la mano, o una máquina que de pronto iba a tomar una parte o mi brazo y quito el brazo, esa decisión se originó en su mente, aunque fue rápida. Bueno, es por la conexión tan perfecta que tiene su cuerpo que tiene nuestra parte material con nuestra parte inmaterial, que tiene nuestro cuerpo con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro ser interior. Pero aún las reacciones espontáneas por algo se originaron en nuestra mente, mis hermanos. Por eso usted y yo no terminamos orando o no terminamos leyendo la palabra de manera accidental. No es que usted simplemente yo recuerdo que ahora, cuando el cuerpo está cansadísimo, usted puede estar así viendo y cuando un momento a otro quedó dormido. Pero ese quedar dormido, a menos que algo extraño esté pasando en su cuerpo, usted no es que esté lúcido un momento a otro, no, estoy haciendo tal, no tengo nada de sueño, me dormí. No, cuando usted se queda dormido es porque su cuerpo está luchando. Incluso su mente, su cuerpo hace rato le está diciendo, vaya a descansar, vaya a descansar. ¿Cuándo? Cuando usted dice, uy, tengo sueño, uy, que no aguanto más. O sea, ya su cuerpo le está diciendo, no aguanto más. Su mente le está diciendo a su cuerpo, ya no aguantas, vete a dormir. ¿Quién te manda a trasnochar? ¿Quién te manda a ver películas hasta las 12, hasta las 3 de la mañana? Vete a dormir, vete a dormir. ¿Quién te manda a estar hablando y hablando y hablando y hablando ahí con el esposo? Vete a dormir, yo te dije que tenías que madrugar, vete a dormir. Yo estoy, la mente está cansada. Se quedó dormido. Pero ya su cuerpo le había dicho. Ahora, usted no dice, me acosté a dormir con un momento a otro. Uy, estoy sentado. Cuando abrí mis ojos, yo ya estaba con el lapicero y estaba en el escritorio y estaba escribiendo el sermón, o estaba escribiendo los apuntes que un ojo ahí entre dormido y despierto estaba leyendo en la Biblia. No, tú no oras accidentalmente, tú tomas la decisión de ir a orar. Y a veces cuando no lo hago, pues simplemente estoy desobedeciendo. Ahora yo no, prefiero ver el celular. Ve y lee la palabra, ve y lee ese libro que no has terminado. No, pues tomé la decisión de más bien ponerme a ver redes sociales. Pero fue una decisión. Lo mismo con el pecado. No, es que caí en pecado. Hay esa frasecita la hemos escuchado bastante, ¿no? Desde el pentecostalismo uno la escucha. No, caí en pecado. No, no caíste en pecado. Decidiste pecar. Lo planeaste. Es una decisión que se tomó en la mente. Lo pensaste, lo decidiste y lo hiciste. Es así como funciona la vida del ser humano. Y ante eso se requieren entonces mentes renovadas, mentes constantemente renovadas, mentes diariamente renovadas, mis hermanos, por la forma en cómo funcionamos. Ser cristiano implica asumir una mentalidad radicalmente alterada que resulta en pensamientos cada vez más puros y un comportamiento santo que no se ve en una vida sin Cristo. Para tener una vida de devoción, una vida de rendición al Señor, requiero tener una vida en Cristo. Esto que Pablo demanda, lo mencionamos ayer en el versículo 1 y ahora en el versículo 2, eso yo no se lo puedo decir a un mundano, a un inconverso, me refiero. Entonces, ahí tenemos, esto no se lo puedo demandar a un impío. Esto que Pablo dice, el versículo 1, versículo 2, esto es para creyentes, gente que tiene una vida en Cristo. Como Pablo escribe anteriormente en Romanos, ¿no? Porque los que viven, hablando del capítulo 8, porque los que viven en la carne, escuche esto, ponen la mente o piensan, ¿sí? O ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿dónde ponen la mente? En las cosas del Espíritu. Y cuando habla de las cosas, ¿qué son las cosas del Espíritu? En todo lo que está relacionado con Él, en lo que tiene que ver con decisiones. Y recordemos, tengamos en cuenta que hay una estrecha relación
entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tanto que Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, él dice, cuando se refiere a la palabra del Señor, él dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es un arma que en cuanto a guerra, es un arma que, si bien puede ser defensiva, porque puede parar un ataque, es un arma principalmente ofensiva, es para atacar. Por eso está el escudo y por eso está la espada. Procura detener las cosas con el escudo, pero atacar con la espada. Y eso es la palabra del Señor. Y eso es en relación con el Espíritu Santo. Por eso siempre cuando he tratado ese tema, hago mención de que tú no puedes acercarte a la palabra sin tener comunión con el Espíritu Santo. Y no puedes decir que tienes comunión con el Espíritu Santo y no lees la palabra del Señor. Es decir, es totalmente incoherente, y esto habita mucho, lamentablemente, porque así fue en los casos, pero digo mucho, y no que no habite en la Reforma, pero hay lamentablemente mucha gente que puede llegar a decir, no, yo tengo una comunión muy bonita con el Espíritu Santo, yo es Espíritu Santo para aquí, Espíritu Santo por allá, Espíritu Santo por aquí, Espíritu Santo allá, y yo hablo con el Espíritu Santo todo el tiempo. Y la palabra del Señor, no, mire que yo sí leo la palabra y no, me da un sueño y yo ya me quedo dormido ahí. Entonces me da pereza, pero yo sí tengo una comunión con mi Espíritu, con mi Consolador. Eso es incoherente. Porque si eso es verdad, entonces tú no estás escuchando al Espíritu Santo las veces que te está gritando, todas las veces que te grita diciendo, hey, ponte a estudiar la palabra del Señor. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Había una señora la otra vez, había una hermana, una ancianita que se congregaba con nosotros. La hija se congregaba en otra iglesia, una iglesia recontra carismática, hasta apóstol tiene y todo. Y esa señora se iba a otra ciudad a veces por atender ciertas cosas, de pronto la enfermedad, la enfermedad del esposo, pero a veces dejaba y otras cosas más, pero dejaba a su señora madre, que ya estaba ancianita, la dejaba sola. ¿Y qué tenía que hacer? A veces ni siquiera encomendada a alguien, pues si la encomendara bien, pero la dejaba sola, y una hermana que vivía enfrente de ella era la que la atendía, la que iba y le llevaba almuerzo, pero lo hacía porque le nacía, porque era pues parte de la iglesia, pero ni siquiera porque se la habían encomendado. A veces llegaba la hermana y cuando, hola hermanita tal, y entonces, ¿cómo está? No, aquí sola llevo 2 días. ¿Por qué no me había dicho? No, porque me da pena. Y entonces recuerdo que yo visitaba a la hermanita cuando estaba bastante enfermita, y pasaba la hermana, ¿no? La hija de ella, no sé si sea hermana, pero pasaba la hija y empezaba, ay, ¿dónde está esto que dejé? ¿Dónde es que lo guardé? Mamá, ¿usted ha visto el zapato? Yo no sé qué rayos empezaba a buscar, pero lo hacía muy irregular, porque entendía cuál era nuestra percepción. Incluso no le gustaba a la mamá que fuera a nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia el apóstol le había dicho que nosotros no dejábamos mover al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces esta pasaba por la habitación y decía, ¿dónde es Espíritu Santo? Muéstrame, ¿dónde guardé esto? Espíritu Santo, muéstrame. Cuando al rato decía, ay, tan lindo el Espíritu Santo, me dijo dónde yo había dejado eso. Y yo con unas ganas de decirle, de gritarle, hey hermana, ¿y por qué el Espíritu Santo no le dice que no deje a su mamá sola, abandonada, descuidada como lo hace? Pero se lo gritaba solamente en mi mente, ¿no? Pero y le decía, Señor, ayúdame, Dios mío, para aquí no me saquen a palazos y a reprensiones de pronto. Pero eso pasaba. Hay gente que tiene esa capacidad, hermano. La vida, la comunión con el Espíritu está relacionada con la palabra del Señor. Cuando dice Pablo que el que piensa, ¿dónde está? Me perdí, perdón. Dice, los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pablo dice también en Gálatas que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es interesante porque cuando relaciona este texto con el texto de Gálatas, un texto dice, el que vive en el Espíritu
piensa en el Espíritu, el que vive conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, y Gálatas dice el que vive en el Espíritu debe andar en el Espíritu también. Note entonces que hay una relación de pensamientos y de acciones, pensamientos y decisiones, o es decir, acciones que debemos tomar. Eso es la vida cristiana, mis amados hermanos. En este cambio de perspectiva viene por el poder del Espíritu Santo cuando Él nos instruye en la verdad de la palabra del Señor. La vida cristiana, hermano, se forja con convicciones bíblicas que no nos dejan movernos a ningún lado, que no nos deja ser esos niños fluctuantes y que no nos deja movernos a pesar de los ataques del maligno. Pero eso viene por convicciones bíblicas. Yo no puedo tener una relación con el Espíritu. Ahora, el pastor y esa gente, esos hermanos que no saben leer, que no pueden leer la palabra del Señor, bueno, a Dios gracias está uno, la congregación. Y ahí es donde debiesen estar hermanos en la fe. ¿Para qué? Para poder tener relación con esos hermanos o hermanas que de pronto por causa de la vida no pudieron acceder a estudio y entonces pues no pueden o no saben leer. ¿Dónde están? Ahí les digo, ¿dónde están los hermanos que debiesen estar visitando a esos hermanos y estarles leyendo la palabra del Señor? ¿Dónde están? Ahí es donde debiesen aparecer. No, pobrecita la hermana, no sabe leer. Ay, qué pecado, ella ni siquiera leerá la Biblia porque pues no sabe leer. Bueno, ¿ya fuiste a leer en la Biblia? Hoy en día hay mucho anciano que no sabe leer, pero sabe manejar un celular. ¿Ya lo llamaste y le leíste el capítulo del día de hoy? ¿Ya tuviste un tiempo de decirle, hermana, venga, leemos este capítulo y este capítulo, dale una idea, una frasecita? Significa que hay que hacer esto y esto y esto y aquello en el Señor. Amén, listo. No es simplemente, pobrecita, pobre Señor, hazle un milagro a esta hermana para que pueda ya milagrosamente aprender a leer y entonces pueda leer la palabra, porque pienso mucho en esa hermana o en ese hermano que no sabe leer. Pobrecito, Señor, ten misericordia tú y ve y léele. Eso haciendo un paréntesis, ¿sí? Porque algunos tal vez pueden pensar en esos hermanos que no de pronto leen y no tienen esa comunión, pero ese hermano se congrega y gloria a Dios por esa vida congregacional, porque es lo que le va a dar esa palabra para el resto de semana. Hermanos, sin convicciones bíblicas, solamente somos profesantes, fluctuantes, llevados de un lado para el otro. Tenemos que cuidarnos, hermanos. La vida cristiana no es simplemente de espiritualismo o cosas o simplemente experiencias espirituales y ya no más. Se trata de forjar convicciones bíblicas. Y es aquí donde entra lo que Pablo está presentando, ¿no? Dice, tal cambio es un proceso. Ahora, es un proceso, hermano, de transformación mediante renovación de mente, algo que es realizado por el Espíritu Santo por medio de las Santas Escrituras. Cuando Pablo dice, transformados, no se dejen amoldar por este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y note que cuando le dice, ¿y para qué, Pablo? ¿Por qué debo transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento? Para que puedan comprobar cuál, o como dice aquí la Biblia de las Américas, para que puedan verificar cuál es la buena voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios verificar lo que es agradable, bueno, perfecto. O la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, como lo traduce la Reina Valera. ¿Y dónde hago eso? En mi mente, por meditación trascendental. Señor, quiero comprobar cuál es tu buena voluntad. Dímela, muestra, revélamela. Lee la Biblia, hermano. Ahí está. En la palabra del Señor, su palabra escrita. Pero es que hay cosas que yo no entiendo. Por eso, todo creyente no puede empezar a leer la palabra del Señor sin antes haber pedido a Dios por su Espíritu que le ilumine. Porque eso es lo que recibimos nosotros. Recuerde que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios.
mediante revelación. Perdón, es la palabra revelada de Dios mediante inspiración. Es decir, estos hombres que escribieron estaban escribiendo la revelación de Dios que Dios le había dado a sus vidas, la cual llegó mediante inspiración por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué recibimos nosotros? Iluminación. La palabra ya ha sido, la palabra es la voluntad de Dios revelada para nosotros. ¿Cómo les llegó a ellos? Por inspiración divina. Ya escrita ahí, ¿qué recibimos nosotros? Iluminación. ¿Y quién hace eso? El mismo que le inspiró. El mismo que inspiró la palabra de Dios a esos hombres que escribieron las santas palabras de Dios, es el que nos ilumina a nosotros. Así que antes de leer la palabra, yo debo pedir la guía del Espíritu Santo. Porque si no pido la guía del Espíritu Santo, ahí tendrás algún demonio a tu lado diciéndote que creas en tal cosa que no es. O tu propia mente ahí haciendo de las suyas. Y luego que hemos leído la palabra, ¿qué hacemos? Oramos al Señor. Por eso que acabamos de leer. Así que cuando Pablo dice que debemos transformarnos mediante la renovación de la mente, está hablando de una comunión con el Espíritu y con la palabra del Señor. Pero ahí no menciona al Espíritu, ahí no menciona la palabra del Señor en ese texto, claro. Pero Pablo ya ha hablado de la relación con el Espíritu Santo. Y lo otro es porque, hermano, no hay una forma de transformar nuestras mentes, de transformar nuestra mente mediante renovación, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, sino a través de una comunión con el Espíritu y la palabra del Señor. ¿O de qué otra manera yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cuál es el otro medio? ¿Qué otro libro o qué otra fuente me lleva a mí a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Sino la palabra del Señor. Pero para que la palabra de Dios tenga un efecto en mi vida, yo entonces, ¿qué debo hacer? Sino aferrarme al consolador de mi alma, al Paracletos, al ayudador de mi vida, al Espíritu Santo, para que entonces Él pueda hacer que esta palabra tenga efecto en mi vida. De otra manera, ¿sabe cuántas personas, filósofos de este mundo dicen, no, yo me leí ese libro 5 veces, más que cualquier cristiano común? ¿Y cuál es la conclusión? Y yo no encuentro nada de eso. Obvio. Por eso usted leer la Biblia y por leerla, la carrera. Uy, no, tengo que leerme los 3 capítulos que tengo que leer hoy. Listo, ya lo leí. Ya acabé. ¿Cómo van con la lectura? Amén, yo me he leído todos los 3 capítulos esta semana. Y soy de los que prefiere que los hermanos vayan leyendo de medio capítulo en medio capítulo, pero que por lo menos subrayó, que por lo menos pudo encontrar una idea. Uy, es que quiero leerme la Biblia en un año. ¿Para qué? ¿Para decir que has leído la Biblia en un año? Para que cuando el pastor diga o pregunte, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Tú puedes ser de esos que levanta la mano con soberbia, con orgullo, De nada sirve leerse la Biblia si no estás meditando en ella. Si no estás transformando tu mente para que puedas comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y para qué voy a verificarla? Para ponerla en práctica, para vivirla. Una mente renovada por la palabra del Señor me lleva a actuar, hermano. Debo tener algo en mi mente para yo tomar decisiones correctas y debo tener convicciones bíblicas. Nuestra mente, de hecho, dice el escritor, toda nuestra vida se está renovando. No somos ni todo lo que deberíamos ser, ni todo lo que vamos a hacer, pero tampoco somos lo que una vez fuimos. Leí esa frase y me acordé del pastor Jesse. ¿Cómo es que la frase que usted dice, pastor? Creo que pues sí, guarda relación. Hoy no soy lo que fui ayer, pero hoy no soy lo que seré mañana. Ok. Esa, el trabalenguas del pastor Jesse. La frase Amén. filosófica. Ok, me recordé de la frase, pero no la recordé porque decía, creo que es similar a esta. No somos ni todo lo que deberíamos ser, ni todo lo que vamos a hacer, pero tampoco somos lo que una vez fuimos. ¿Y eso es por causa de qué? Del Señor en nuestra vida, hermanos. Y el Señor en nuestra vida nos conectó con el Espíritu y con la palabra.
Las dos cosas esenciales de la vida del creyente. Y para yo tener comunión con el Espíritu y con la palabra está la oración. Es el principal medio de gracia, hermano. Ahora, la vida congregacional es un medio de gracia porque es lo que me va a ayudar a mantener reavivado. No solamente me conecta con la iglesia, porque no solo porque voy a ver a hermanos, sino porque los hermanos o la iglesia constantemente están empujándonos a los creyentes a que tengamos esa comunión con el Señor. Las aflicciones a veces terminan siendo medios de gracia porque son los medios que Dios utiliza para empujarnos otra vez a nuestra vida espiritual. Pero la esencia de nuestra vida, los medios de gracia principales son la oración y la palabra del Señor, porque a través de ellos dos nos conectamos con el consolador de nuestra vida, que es el encargado de formar a Cristo en nosotros. Hermanos, si no hay esa relación, no va a haber renovación de mente, no va a haber transformación de mente. ¿Y sabe qué va a haber? El mundo nos va a moldar. El mundo va a permear en nuestra vida, y por eso, si ya está ocurriendo eso, hermanos, lo que tenemos que hacer es simplemente postrarnos ante el Señor, pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Por abandonar nuestras responsabilidades espirituales, por abandonar nuestra comunión con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, sumergirnos otra vez ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, sumergirnos en oración, en la palabra de Dios, para que nuestras mentes vuelvan a ser renovadas. Dice, y cuando nuestras mentes están bajo la jurisdicción del Espíritu y de la palabra de Dios, el resto seguirá inevitablemente lo que quiere. Nos damos cuenta de que su camino es el mejor y estamos encantados de andar en él. Pensamos antes de actuar. Y cuando digo pensamos antes de actuar, o cuando dice pensamos, es analizamos, meditamos. Nos negamos a ser moldeados por este mundo. Aprendemos a ver dónde se nos está vendiendo una mentalidad que se basa en una mentira en lugar de la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no acceder ahí, para rebatirla, para rechazarla, para frenarla. En conclusión, así que confía en el poder de la palabra, confía en que el poder de la palabra de Dios renovará tu mente. Ahora, cuando hablo, o cuando se habla aquí de confía que el poder de la palabra renovará tu mente, lo que ya dije, no es simplemente que tú abres la Biblia, empiezas a leer, lees 3 capítulos, 2 capítulos, 5 capítulos, cierras la Biblia y dices, ya, listo, cumplí. Para ver meditación, debo haber tenido oración, ¿sí? Pedirle a Dios que me conceda su espíritu, la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo en mí, y debo leer la palabra, pero con un objetivo de meditación. Y para yo meditar la lectura, debo haber implicado estudio. Subraye, hermano. Tenga cuaderno de apuntes, para que lo que usted lee en la palabra del Señor, y usted dice, y empieza a subrayar, y usted dice, wow, esto es lo que el Señor me dijo, apúntalo. Somos olvidadizos, para que no estés durante el día diciendo, ¿qué fue lo que el Señor me mostró en ese verso? ¿Y cuál fue el verso? Apúntalo, para que cuando digas cuál fue la palabra que el Señor me concedió esta mañana como meditación, vas a tu libreta, apuntes, esta es, que no me deje amoldar por este mundo, que debo tener mayor comunión con el Espíritu y con su palabra, para así transformarme mediante la renovación de mi entendimiento, para que así a través de la iluminación del Espíritu en su palabra, yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y entonces ponerla en práctica. Porque así como vivo por el Espíritu, debo andar, debo pensar en las cosas del Espíritu y andar en el Espíritu. Pero lo apuntas, para que eso pueda llegar. Pídele al Espíritu que la obre en ti, esa palabra. Busca formas en las que el mundo te está llamando a conformarte y míralas como oportunidades para permitir que tu mente sea transformada por la sabiduría piadosa, es decir, rechazarlo. Ahora, note aquí lo que voy a hacer, porque dice, y hazlo no porque debas hacerlo, sino por alegría. Sin embargo, hermanos, a veces hay que empezar por ahí, por hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Hay momentos donde la vida, donde tus circunstancias te dicen, no quiero, tengo pereza, estoy desanimado, estoy aburrido, no quiero hacerlo. Entonces ahí es donde
tengo que decirte, pues hazlo porque es tu deber. ¿No quieres leer la Biblia? Pues primero que todo, ora al Señor diciéndote, Dios, voy a leer la escritura o tengo que leer la escritura, no quiero hacerlo, tengo mucha pereza, tengo mucho cansancio o tengo mucha jartera, no quiero hacerlo, pero Señor, tengo que hacerlo porque es esto que me va a ayudar a salir de estos pensamientos que me tienen embotado, embotada, Señor, que no me dejan avanzar, pero lo único que me ayuda es tu palabra. Así que Dios, ayúdame con tu espíritu para que yo tenga sabiduría, para que tenga entendimiento, para que al leer tu palabra, esos pensamientos que me están embotando, Señor, yo pueda disiparlos y pueda llenarme de tu palabra. Sé sincero al Señor, sé sincero y ora, suplica, pide, implora. A veces hay que empezar por ahí, pero no hay que quedarse siempre ahí en el por qué debo hacerlo. Porque sí es cierto, debo deleitarme en la lectura, en la meditación de la palabra. Porque sabes que, y empieza a citar Proverbios 3, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Porque su ganancia, la de la palabra del Señor, es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades, las de la palabra del Señor, que el oro fino. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Y cada vez que leo o cuando leí ese texto de Proverbios 3, ahí está la lectura de meditación, léala por favor. Decía, es impresionante como dice, mejor que la plata, mejor que el oro. Y piensa uno, ¿es tan valiosa la escritura así para mí? Eso es lo que está diciendo el proverbista, que la palabra del Señor, la Torá, tal vez puede estar pensando en la Torá, ¿sí? En los 5 primeros libros de la Biblia, y él dice, esa lectura es mejor que el oro y que la plata. Es así, ¿qué tan preciado es la Biblia para tu vida, hermano? ¿Qué tan preciado es la palabra del Señor? Hace poco les decía, ¿no? El tema de estudiar con estos aparatos, ¿sí? De estudiar y a veces estudiar con el internet prendido y entonces está estudiando y llega el mensaje de WhatsApp, del mensaje por un lado, por el otro, y entonces se salen de la palabra y empiezan en su estudio personal, en su tiempo devocional, en el tiempo en el que están con el Señor. Yo sé que hay lecturas esporádicas que uno hace y lo hace con el devocional, con el internet activado, pues los que leen por ese medio. Hay lecturas muy, muy espontáneas, pero hay tiempos devocionales. Hay tiempos que es mi tiempo con el Señor, donde debiese estar encerrado, no permitir que nadie moleste mi vida, si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Obviamente, yo sé que hay madres con hijos y les toca ahí acomodarse para hacer su tiempo devocional. Pero, hermanos, qué tan preciosa es la palabra para nuestra vida. Y cuando digo preciosa, no me refiero a la palabra bonita, linda, sino a lo que en la etimología de preciosa significa, qué tan de gran valor, qué tan de gran precio es la palabra del Señor para mi vida. Porque eso es lo que va a determinar, hermanos, hermanas, que realmente haya una diaria transformación en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Sean gratos los dichos de nuestra boca, hermano, y la meditación de nuestro corazón delante de Dios. Y como lo dije ahorita a las personas que no son creyentes, dije que esto no es para inconversos. Un inconverso no va a tener acceso al Espíritu Santo y a la iluminación de la palabra. Y si hay algún no creyente entre nosotros, permítame decirle eso, usted requiere acercarse al Señor, porque acercarse al Señor trae no solamente como consecuencia la salvación de nuestra alma, sino el que se nos conceda el Espíritu Santo para que Él sea el que guíe tu vida en el caminar cristiano, en el que Él te vaya a poner, pidiendo, queriendo que así sea, ¿no? Sea el Señor teniendo misericordia de ti. Así que tienes que rendir tu vida al Señor y Él te concederá su Espíritu para que entonces puedas ir a la palabra del Señor y tener comprensión de eso que estás leyendo para ponerlo en práctica. Y así entonces puedas abrazar este texto de
de Romanos 12:2, de no dejarte moldear por este mundo, sino transformarte cada día mediante la renovación de tu entendimiento, y así puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. No sé si alguien tenga algún comentario. Creo que no hay comentarios en la bandeja de chat. Creo que sí. Acabo de llegar. Si alguien tiene alguna inquietud o comentario también puede hacerlo, pero primero déjenme, yo leo el comentario que aparece acá. Dice: nuestra nueva naturaleza debe ser guiada por la palabra de Dios y su espíritu. Nuestro entendimiento debe ser informado de la carta de navegación dispuesta por nuestro Señor para llegar a puerto seguro. Como peregrinos y extranjeros itinerantes en este mundo estamos expuestos a ser engañados como Adán y Eva por los sentidos que impactan nuestra mente. La recomendación de Pablo: vestirnos de la armadura de Dios. Así es. Muchas gracias, mi hermano, por el comentario. Bueno, si no hay más comentarios o inquietudes, vamos a orar al Señor. ¿A qué hermano ponemos a orar para despedir? Me suena a alguien. Me suena a un apóstol. Hermano Pedro, ¿tienes la disponibilidad en este momento de terminar la reunión con oración? Sí, señor. Listo, hermano. Dale, pues. Un momento más como acá. Padre amado, yo te doy gracias en este momento, Señor, en el nombre de Cristo, por la bondad y la misericordia que nos has permitido en este día, Señor, por darnos este honor y privilegio, Señor, de recibir tu palabra, como esa fortaleza, Señor, como esa forma de llenarnos cada día de tu conocimiento, Señor, para que podamos avanzar, Señor, en ese camino que tú has puesto para nosotros, bendito Dios. Te ruego, Padre Celestial, que nos guíes en este día, Señor, y conforme a esta palabra que hemos aprendido, Señor, podamos, por medio de tu palabra, derribar aquellas fortalezas que hay en nuestra mente y no nos han dejado, Señor, avanzar según tu propósito. Que podamos cambiar nuestra manera de pensar y que nos aferremos a tu palabra, Señor, que nos muestra esa buena voluntad que es agradable y perfecta, Dios. Permítenos, Padre, que todo lo que hagamos en este resto de día podamos glorificarte, Señor, no buscando nuestro propio beneficio, sino la gloria tuya, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, me alegra haber compartido con ustedes. Gracias y paz a todos. Tengan un excelente día y firmes. Bendiciones, huestes de la fe. Bendiciones, gracias. Que estrene la cosecha, que estrene esa gorrita. Ya la estrenó, ya la Ayer estrenó. Ayer la estrenó. Gracias, hermano Elías. Bueno, Dios me los bendiga, pues.